Tienes que levantar a una persona antes de poder ponerla en su lugar. Chris Yami. Ay, a veces usted levantando eso no es fácil. Tú supiste que yo, lo que me pasó por la mente. Levantar. No. No es así, Levantan. es con ternura. Levantar, Sí, sostener y después Levantar empoderar. y colocar en un lugar. Sí, porque Sí, es como sí, cuando tú estás despertando a alguien que está así dormido, que tú vas Con suavidad. con cariño. Preciosa, buenos Mi días. amor. Ya son las 6, levántate. 5 minutos más tarde no pasa nada. Mi amor, ya son las Ya 6 son las y 6. 5. Vete levantando. 6 y 10. ¿Y por qué yo? Bueno, está Es que estamos hablando de haciendo eso. un Ay, ejemplo. era de mí que tú lo estabas No. Es un ejemplo. Yo seguí el ejemplo. Es un ejemplo. Estamos hablando de levantar, de despertar, de levantar conciencia, ¿no? En eso es que estamos. Sí, pero yo lo acepto eso, yo acepto que, Sí. que se Ah, parece tú, un poquito, eres tú. que se parece un poquito a la realidad. Bueno, sí, yo pues lo acepto. ya que tú lo aceptas, ¿te parece si hablamos de la aceptación como un proceso terapéutico? Sí, vamos. ¿Sí? Sí, lo acepto también. ¿Lo aceptas también? Claro, y esto de la mano de nuestra maravillosa María Elena Azuat, psicóloga, psicoterapeuta, formada en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, porque ella es nuestra mexicana dominicana. Sí. Órale, María Elena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí yo también tratando de hacer mis cambios para toda esta campaña de que estas entrevistas aparezcan visuales. Sí. Y puse atrás esto en honor de la lluviecita que cayó allí. Ay, qué lindo. Precioso, qué Que bien. nutrieron Así en te pueden nuestros ver, campos qué bonito, bellos, sí. Muchísimas gracias Y- por ello. Quisiera entonces tomar este tema de aceptación, justo escuchando la entrevista anterior. Lo primero que quisiera que quede bien claro es que la aceptación no implica sometimiento. Claro. ¿Sí? Sí. Aceptar una situación no implica, como esto es lo que me toca, me someto. Tomando los datos anteriores, una mujer que es maltratada, aceptar esto no implica decir, bueno, yo acepto que él me maltrate, venga, sígueme maltratando. Es otro el proceso. Claro. Esto sí quiero que quede muy claro, porque en ocasiones pensamos que aceptar es someterse. ¿Ok? Sí, Y buena no es aclaración. así. La aceptación es un proceso. Y vemos que nosotros utilizamos esa palabra en nuestros consejos, en lo que decimos, en lo que apoyamos a la gente. Y quisiera hacer énfasis en que decir tienes que aceptarlo Sí. no implica que la persona lo va a aceptar. Y en esa misma línea, María Elena, Uh-huh. de forma cultural, hay mucha tela por donde cortar con el tema de la aceptación como sumisión, como aguantar, como Exacto. total, eso es lo que hay. Y cuando Así hablo es. de forma cultural es que estamos llenos de refranes y de conductas aprendidas de nuestros pasados, de cómo en el matrimonio, por ejemplo, hasta que la muerte los separe. Tú dices, wow, pero tanto así. Sí. O esa frase tan típica que se le dice a muchas mujeres, es que los hombres son así Sí. y hay que aguantarlos tal como son. Es decir, pero no. O viceversa, es que las mujeres son así, ahora las mujeres están, entonces, aguántala. Es decir, Así ese es. aceptar como aguante, Como aguante. como resistencia, como sacrificio, como penitencia. Y Mariela. como finalmente como héroe o heroína que Exacto. soportó todo eso. Ujú. ¿Sí? Y eso es lo que queremos hacer énfasis el día de hoy. Aceptar, además de que no es someterse, que es lo fundamental, no implica un acto racional ni rápido. Cualquier situación, decíamos la vez pasada de los desafíos, cualquier situación que se nos presente en la vida, para aceptarla necesitamos entender que no es una cosa racional que yo diga, ok, lo acepto y ya. Se fue el marido y lo acepto. Pasó tal cosa y lo acepto. No.
Es un proceso lento, con muchos recovecos. Y lo primero que tenemos que hacer en el proceso de aceptación es renunciar a las expectativas. El contexto, la sociedad y el mundo globalizado nos vende la idea de que la expectativa es que nacemos para ser felices, para ser exitosos, para ser lindos, populares. Es decir, que estamos aquí para ser felices. Y si estamos aquí para ser felices, entonces nuestra expectativa es llegar a la felicidad. Y esa meta de llegar a la felicidad pareciera que debemos revisarla, porque probablemente todos hemos vivido situaciones que nos dan felicidad y situaciones que no nos dan tanta felicidad, sino que nos dan mucho aprendizaje. ¿Sí? Y además, cuando yo renuncio a las expectativas, en realidad inicio un camino. Renunciar a las expectativas implica un duelo. Decir, esto no va a ocurrir porque yo quiera que ocurra. Y entonces implica para uno las mismas etapas del duelo. Primero lo niego. Déjenme ver si puedo poner un ejemplo clave. Digamos, pensando en parejas, una relación que se rompe, una relación que viene mal hace tiempo. Los miembros de la pareja dicen, no, esto no está tan mal, esto se va a resolver. Niego. Después de la negación, ¿verdad? Viene la etapa del enojo, no porque ella me hace, no porque le hace, porque esta situación hay enojo. Después se negocia. No, porque si tú haces tal cosa y yo hago tal cosa, entonces a lo mejor nosotros podemos reencontrarnos. Después viene la tristeza y finalmente la aceptación. No es un proceso que pasa todas las etapas, ni las pasa en ese mismo orden. Okay. Pero sí lo que quiero dejar claro es que es un proceso de duelo de las expectativas que tenía sobre lo que fuera, sobre un trabajo, sobre una pareja, sobre una beca, sobre un viaje, sobre la pérdida de un ser querido, sobre lo que sea. Y como la meta de la aceptación es aceptar lo que ha ocurrido, aceptarlo como proceso. A veces el camino es como sigue. Entro a un camino y empiezo mi proceso de aceptación y me encuentro una autopista bien pavimentada y bien señalizada. Okay. Y digo, ya la hice, ya estoy aceptando, ¿sí? Sí. Pero de repente aparece un camino de tierra donde ha llovido mucho, hay un lodazal, el carro se me enchiva, yo me bajo, lo trato de empujar, me lleno de lodo, el carro no sale, está atorado en el camino. ¿Qué hacer? Sí, y probablemente, dicen algunos autores, este camino lleno de lodo y lleno de agua también ha sido alimentado por las lágrimas de la persona que tiene que aceptar lo ocurrido. ¿Sí? Totalmente. Entonces, a veces, cuando ya yo estoy enchivado, ocurre que pido ayuda. Pero si el proceso que tiene que ocurrir mientras estoy enchivado no ha ocurrido, la ayuda no llega y tengo que esperar que el camino seque. Tengo que esperar que la tristeza, la nostalgia y el llanto disminuyan para poder salir de ese camino. ¿Sí? De repente, entonces el camino aparece otra vez con su capa de asfalto y le doy para allá. Pero resulta que hay hoyos. Caigo en uno, caigo en otro. Y es cuando uno dice, por fin salí de esto, pero empieza uno a caer en baches, en hoyos. Sí, sí. Y hay que darse cuenta de que esto no implica ir hacia atrás. Esto implica una enseñanza más, un proceso más. Y también hay caminos que son muy secos, que están llenos de piedras. Y finalmente en la aceptación hay un camino que puede no ser totalmente pavimentado, pero que es el resultado de la integración de todos los caminos.
María Elena, mientras te escucho, no puedo Sí. evitar Ajá. de nuevo traer a la conversación el tema cultural. Hay Ok. una frase que hay un médico que habla mucho sobre el lenguaje, el poder de la voz y de cómo nosotros a través de la voz vamos construyendo nuestro mundo. Y que hay una frase que de una forma u otra le ha hecho daño a diferentes comunidades y es si Dios quiere. Porque le hemos puesto a ese si Dios quiere una fuerza, algo así como de aceptación, algo así como de, bueno, total, eso es lo que hay. Y De que no puedo hacer de que no nada. puedo, porque Dios no quiere. Exacto. Si Dios Exactamente. quiere que se logra. Y mucha gente ha utilizado o utiliza esto como una especie de escudo y o de excusa para no accionar. Es decir, Ujú. como Dios no quiere, pues no sigo empujando, o no doy esa milla extra, o estoy en el fango, lo que debo a lo mejor es buscar es una soga y amarrarla de algún árbol y ver, es decir, la aceptación como no acción. Hacia ahí es que quiero llevar esa conversación. Ese comentario de Rey María Elena me trae entonces una pregunta. ¿La aceptación tiene que ver con eventos pasados? Porque lo miraba como eventos pasados, o con eventos futuros, porque lo que Rey menciona es como aceptar que algo en el futuro no va a pasar o va a pasar si Dios quiere. Estamos hablando de futuro, aceptando un futuro incierto, pero yo pensaba que la aceptación se trataba de sanar lo que ya pasó, el pasado. Entonces, la aceptación como un proceso terapéutico, ¿cómo trabaja? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Ok, mire, contesto primero la de Rey y luego la tuya. Por favor. Cuando digo, si Dios quiere, estoy sometiéndome. Sí, y eso es lo que decíamos que no se puede tomar como aceptación. Si Dios quiere, si Dios lo permite, eso lo manda Dios porque uno tiene que aguantarlo. Esto es someterse. Y culturalmente y pensando en una sociedad, en un país que tuvo una dictadura tan fuerte, ¿sí? Donde había que hacer lo que otros poderosos decían, si no desaparecía yo de la escena. Esto no era aceptar la tiranía de Trujillo, esto era someterse. Claro. Y lo vamos construyendo en el lenguaje, Okay. como tú bien decías, Rey. Lo utilizamos como muletilla para justificar el no hacer algo. ¿Ok? Uh-huh. Y dentro de la que señala Cintia de la aceptación en los procesos terapéuticos, la aceptación obviamente tiene que ver con situaciones del pasado, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos en terapia? Lo que hacemos en terapia es trabajar con las personas esas situaciones del pasado frente a las cuales tenían unas cajas de herramientas. Esas cajas de herramientas no fueron suficientes, sí fueron suficientes. ¿Qué voces hay dentro de esas cajas de herramientas? ¿Sí? ¿Qué les dicen? Porque no es el lenguaje de uno, es el lenguaje que viene heredado de la cultura y de los propios padres. Totalmente. ¿Sí? Si alguien dice, porque tienen la casa hecho un desastre, porque hay niños, y el hombre dice, ¿qué quieres? ¿Hijos o casa? Tú estás excluyendo la posibilidad de tener hijos y una casa. Exacto. Uh-huh. Claro. ¿Sí? O de ser padre y madre y no sacrificarte. ¿Sí? Entonces, eso es lo que buscamos en terapia. ¿Cuáles son esas voces que están consolidadas en la persona? Lo que estamos buscando es cómo ha interpretado la persona esos desafíos y cómo ha dado respuesta. Si esa persona siente o ha vivido que está determinado por que o hay hijos o hay casa, o todos los hombres son infieles, esta persona entra al mundo o acepta al mundo en base a estas frases, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer en terapia es revisitarlas
para ver de qué manera pueden irlas cambiando, porque son frases muy consolidadas, aspectos psíquicos muy consolidados. Dicen las personas que saben de neurociencia que cuando ocurre un evento en la vida, se realiza una sinapsis entre X neuronas. Si vuelve y se repite y se disparan las mismas neuronas y la misma sinapsis, entonces se va haciendo cada vez más y más fuerte la consolidación. Nuestro trabajo es fundamentalmente revisar qué tan consolidado está para ayudar a establecer un equilibrio y a percibir de manera diferente lo que pasa. En el mejor de los casos, uno tiene que agradecer lo vivido para integrar lo aprendido. Qué bien. Porque si en lugar de agradecerlo lo peleo, no lo voy a integrar. Claro. Totalmente. La aceptación como proceso terapéutico es la conversación que apenas iniciamos con María Elena Azuat. La gente que quiera sentarse contigo, María Elena, y entender esto de la aceptación. Que aceptar todo, ¿verdad? Que tenemos que revisitar algunos constructos. 809-868-0886 y con mucho gusto seguiremos profundizando en el tema de la aceptación. Buenísimo. Muchísimas gracias, María Elena Azuat, psicóloga, psicoterapeuta. Hoy el tema fue la aceptación como proceso terapéutico. Que tengas un precioso día, María Elena. Gracias por la tarea. Gracias, María Elena. Un abrazo.